Ya chicos, en la sesión de hoy día es la última de ecuaciones diferenciales, ya la que vamos a tener hoy. Con eso, bueno, da la casualidad de que es la única clase de la semana, por lo tanto da igual bien, queda igual bien para un cierre de esta materia. Eh, Vamos a dar un salto que en general en una materia en un curso de ecuaciones diferenciales es un salto importante, es pasar de ecuaciones de primer orden, con primera derivada, a pasar a segundo orden, ¿ya? O a grados superiores. Ya, aquí vamos en una clase a rascuñar como la superficie de esto, eh, y va a ser bastante mecánico. Ya la idea es como aprender los casos más sencillos y de ahí ver un par de métodos para los casos más complicados. Ujú. Entonces vamos con eso. Vamos con eso. Ya, entonces acá está el PDF. Ya. Lo primero, vamos a considerar una ecuación de segundo orden. Y ojo acá, porque voy a decir un concepto que lo habíamos mencionado antes en otro contexto. Vamos a decir que esa ecuación que está acá tiene coeficientes constantes. Fíjense que aparece el i segunda, i prima y el i solito, ya acompañados de constantes. Y cuando al lado derecho haya un cero, vamos a decir que esa es una EDO homogénea. Es una ecuación de segundo orden, lineal, porque no tiene potencias, el i, no tiene exponentes más grandes que uno. Y al lado derecho no hay nada. Cuando no hay nada, decimos que es homogénea. ¿Ya? No confundir con el homogénea que vimos en otro contexto, que era cuando reemplazábamos las variables por tx y ti y la t salía. Esa era otra, tenía otro significado, estaba en otro contexto. El homogénea para esta parte de la materia de las ecuaciones de segundo orden quiere decir que al lado derecho hay un cero. Eso es. ¿Ya? Entonces, eh, lo que uno hace acá es tomando como candidato a solución una función i igual a e elevado a kx, después se va a entender por qué es eso, y vamos a tener asociada a esta ecuación una ecuación de segundo grado, que se le va a llamar ecuación característica. Ya en el ejemplo va a quedar más claro cómo uno saca la característica, pero asociada a la ecuación diferencial de segundo grado, va a haber una ecuación normal de segundo grado, una ecuación con la variable que usted quiera. Aquí le ponen k, yo en general le pongo d, da lo mismo eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Eh, una vez que tenemos la característica, la ecuación característica, nosotros la podemos resolver. Y como toda ecuación de segundo grado, tiene tres comportamientos usuales, ¿ya? Dependiendo del discriminante. Entonces, si el discriminante fuera mayor que cero, resulta que este candidato a solución, que es i igual a e a la kx, ¿por qué es un exponencial? Porque la gracia es que acá aparece tanto la función como la derivada, como la segunda derivada. Cuando yo agarro esta función y hago eso, me va generando la misma función. Entonces, con las constantes que están adelante, como que se van cancelando. ¿Ya? Esa es como la lógica que hay detrás. Ahora, hay mucho más de fondo que no se los puedo explicar en este rato, pero por ahí va el tema, ya que como estoy calculando aquí constantes multiplicadas por una función que aparece muchas veces derivada, la chance que tengo para que me dé cero es que sea la misma función. Y eso le pasa al exponencial. Ujú. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Que falta encontrar el k, el que está ahí, a cuánto elevo la exponencial. Si el discriminante es mayor que cero, entonces voy a tener dos soluciones reales de la ecuación característica, ¿ya? De esa que es de segundo grado. Y cuando tenga eso, entonces mi solución general de la EDO va a estar dada como fórmula. Es esa misma ecuación, esa misma función, e elevado a kx, pero donde el k va a ser la solución de segundo grado. Por ejemplo, acá entonces me lo dan de forma general. Va a ser el e elevado a k1x multiplicado por una constante,
además sumado con un e elevado a k2x multiplicado por la constante. K1 y K2 son las soluciones de la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Y funciona, perfecto. Vamos a ver al tiro por qué. ¿Ya? Veamos un ejemplo concreto. Entonces, acá. Ya, por ejemplo, esta. Aquí tenemos una ecuación homogénea de segundo orden. Tiene el I2'. ¿Ya? Entonces, primero lo que uno hace es escribir su ecuación asociada, su ecuación característica. La ecuación característica, en este caso, debe tener la misma forma que tiene la ecuación original. Es poner 6 por d, yo le pongo d, es una tontera mía, menos 7d más 2. ¿Ya? Es como que esto fuese como una función derivada gigante y yo se lo estoy aplicando al i. Entonces me queda 2i, la derivada del i y la segunda derivada del i. Por eso que yo lo anoto con d. Da lo mismo, ¿ya? Pero viene desde esa... Es la misma ecuación diferencial, solo que la paso como a una variable d cualquiera. Y me queda una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, ya, ahí está la ecuación. Y la igualo a 0. Y la igualo a 0. El discriminante, en este caso, el eterno discriminante b cuadrado, que es menos 7 al cuadrado, menos 4 por a por c. El de siempre. En este caso es 49 menos 48, que da 1 y es mayor que 0. Así que tiene dos soluciones reales y las voy a buscar. Las soluciones de este D van a ser 7 más menos la raíz del discriminante, que era 1, partido en 2a, 12. Entonces tengo dos soluciones. Si ocupo el más, me queda 8 partido en 12, que es 2 tercios. Y si ocupo el menos, me queda 6 partido en 12, que es un medio. ¿Ya? Una vez que uno resuelve la ecuación característica, el problema se acabó. La ecuación diferencial se acabó. Porque tiene fórmula en el fondo. Dice, ¿cuál es su función solución? Va a ser una constante, llamémosla C1, por E elevado a una de las soluciones, por ejemplo, 2 tercios por X, y la otra va a ser C2, una constante cualquiera, por E elevado a un medio por X. Entonces, listo, se acabó. Esa es mi curva solución. ¿Ya? Cuando el semestre pasado teníamos más tiempo, los módulos duraban más, yo en esta parte yo lo que hacía era mostrar que efectivamente esta función usted la mete adentro de la ecuación original, la mete la i acá, después la deriva y la mete acá, y la deriva dos veces y la mete acá, y funciona, da cero, da exactamente cero. ¿Ya? Ahora no tengo el tiempo para hacerlo, así que no vamos a alcanzar a comprobarlo, pero funciona. Hagan el ejercicio de comprobar que efectivamente si lo reemplazo en la EDO, funciona. Reemplazar i en la EDO y funciona. Y tiene que dar 0. ¿Ya? Y resulta 0. Ya eso va a quedar de ejercicio para ustedes. Entonces, si tengo el discriminante mayor que 0, fantástico. Así encuentro mis soluciones en general. ¿Ya? Es muy sencillo. Siguiente paso, ¿qué pasa si el discriminante ahora es 0? Si el discriminante es 0, ¿ya? Quiere decir que tengo una solución de la ecuación característica que está dos veces. Tiene multiplicidad 2. Ya tengo una solución real, pero está repetida dos veces. ¿Mm? Entonces, ¿cómo ahora van a aparecer las soluciones? Ahora tengo una sola raíz, tengo un K1. Entonces, la estructura que está acá es muy parecida a lo que aparece en el caso anterior, pero se pone el exponencial elevado a K1x, uno solito con una constante y el otro acompañado por un x, además. ¿Ya? Entonces, también es muy sencillo. No vamos a hacer un ejemplo de este, pero el mismo caso anterior. Usted resuelve la cuadrática
encuentra esa solución de la cuadrática y después la reemplaza acá nomás. Le va a quedar una constante cualquiera, e elevado a la raíz por x, y una constante cualquiera, x por e elevado a la raíz por x. Ya es análogo al anterior, solo que aparece una x extra en el segundo término. ¿Ya? Es más interesante el tercer caso, por eso ahí voy a mostrar un ejemplo que es un poquito más rudo. Tercer caso, ¿qué pasa si el discriminante ahora es negativo? Si el discriminante es negativo, entonces usted tiene raíces complejas, tiene soluciones complejas. Las soluciones complejas tienen su parte real y su parte imaginaria. En este caso están anotadas como alfa y beta. Entonces, ¿cómo van a ser las soluciones en general? Ahora se abre un poco el espectro y aparecen funciones trigonométricas acompañando al exponencial, ya en estos casos. El por qué es más denso de lo que alcanzamos a ver en este curso. Ya nosotros lo vamos a aplicar nomás. ¿Ya? Es solamente rajuñar lo que, lo que pasa con las ecuaciones de segundo orden. Ya, ¿y qué va en la expresión? Aparece la misma exponencial de antes, elevado a la raíz por x, pero la parte real de la raíz. ¿Ya? Está pensando como si el número hubiera sido exactamente real, yo me quedo con esa parte nomás. Pero si es complejo, aparece una parte imaginaria, y esa va adentro de una combinación lineal entre coseno y seno. ¿Ya? Va a ser coseno de px, seno de px, acompañados de algunas constantes. ¿Ok? Entonces, para este que es un poquito más enredado, veamos un ejemplo, ¿ya? Para que vean que en general es súper sencillo. Esto. Y de hecho, este también le voy a dar una dificultad adicional. No solo voy a resolver el ejercicio de manera general, así como con las constantes indeterminadas, sino que además le voy a aplicar los valores iniciales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos que esto era un PDI? Es un problema de valor inicial, de valores iniciales en este caso, porque son dos. ¿Ya? En el fondo tengo que resolver la ecuación de manera general y después tengo que ver las constantes indicadas que satisfagan esto que está acá, las dos condiciones que están ahí. Pero partimos igual que siempre. ¿Cómo partimos? Vemos la ecuación característica. En este caso sería 2d cuadrado más 3d más 2 igual 0. Esa es la ecuación característica. Es la misma que la EDO original, pero en una variable normal, no es una función. Y la resuelvo. Ecuación de segundo grado, entonces, su solución es menos 3 más menos la raíz de b cuadrado, que es 9, menos 4 por a por c, que es 16. ¿Cierto? 4 por a por c. Sí. Y todo esto eh, partido en 2a, en 4. ¿Ok? Entonces esto es menos 3 más menos la raíz de menos 7 partido en 4. Y claramente eso da un número complejo porque estoy calculando la raíz de un número negativo. ¿Cómo se escribe entonces? En términos complejos, lo puedo escribir como 3 cuartos más menos raíz de menos 7, lo separo como raíz de 7 por raíz de menos 1. Y el raíz de menos 1 es i. Así que ahí tengo la solución, ahora escrito como número complejo, donde veo su parte real y su parte imaginaria. De las dos soluciones complejas, basta con elegir una. Usted puede elegir la que tiene el más. ¿Sí? Esto es elección. Elijo la que tiene el más. ¿Ya? Puede ser también la con menos, pero da lo mismo. Va a tener una solución tan, ¿cómo se dice? Tan valedera como las otras. ¿Ya? Y la solución entonces de mi EDO va a ser I de X, va a ser una constante, perdón, no, en este caso es la exponencial elevado a la parte real por X, entonces a la menos 3 cuartos por X, y aquí vienen las constantes.
una constante 1 por coseno de la parte imaginaria acompañando a x, o sea, raíz de 7 cuartos x, más C2 por el seno de la parte imaginaria, de nuevo, raíz de 7 cuartos, por x. ¿Ya? Y ahí está, esa es la solución. ¿Ok? Esa es la curva, está escrita de forma general. Cuando uno dice forma general, están las curvas solución en plural. Estas son las curvas solución, porque tienen constantes. C1 y C2 son constantes indeterminadas, no sé cuáles son. Entonces, ¿qué viene ahora? Una vez que uno tiene la curva solución, que sería, aquí ya resolvimos la EDO de segundo grado, voy a aplicar las condiciones iniciales. Estos dos tipos que están acá son las condiciones iniciales, que en el caso de una de orden 2 necesito dos condiciones. Cuando es de orden 1, yo necesito una condición nomás. Entonces, ¿qué sabemos? Que el i en 0 me da 1. Entonces, reemplacemos el 0. Me queda e a la 0, C1 por coseno de 0, más C2 por seno de 0. ¿Ya? Y todo eso, hay muchos términos que se murieron y me tiene que dar 1. ¿Ok? E a la 0 es 1, C1 por coseno de 0 es C1 y C2 por seno de 0 es 0. Ese tipo es 0. Así que llegué a que C1 es 1. Y ahí tengo la primera constante. ¿Ok? Entonces voy a seguir acá. Con eso mi solución hasta ahora quedó escrita mejor. Es e a la menos 3 cuartos, e a la menos 3 cuartos x, ahora por 1 por coseno de raíz de 7 cuartos x, más una constante que todavía no conozco, C2, por seno de raíz de 7 cuartos x. Eso llevo hasta ahora. Ya encontré quién era el C1. Ahora me falta el C2. Y para el C2 tengo otra condición, pero ahora esa condición está derivada. Dice, y prima en 0 tiene que dar menos 1. Entonces yo esta, que es mi curva solución, que me falta encontrar el C2, la derivo. Y prima de x. Y aquí va a costar un poco porque es producto. Ya voy a hacer la función que está acá por la función que está en el paréntesis, derivada del producto. Entonces la derivada del primero, menos 3 cuartos, por e a la menos 3 cuartos x, por el segundo sin derivar, todo el paréntesis sin derivar, todo esto sin derivar, más el primero sin derivar, e a la menos 3 cuartos x, por la derivada del segundo. Lo voy a escribir abajo mejor porque me va a faltar espacio. Más ese tipo por la derivada del segundo, que es el paréntesis completo. Si derivo coseno, me queda menos seno de raíz de 7 cuartos x, y por regla de la cadena aparece una constante afuera, raíz de 7 cuartos. Y en el otro tengo el C2 por la derivada de seno, que es coseno, de raíz de 7 cuartos por x, y por regla de la cadena aparece otro raíz de 7 cuartos. ¿Ya? Derivé la función que estoy tratando de encontrar cuál es concretamente. Y esa derivada me dicen que evaluada en 0 tiene que darme menos 1. Esa es la condición inicial. Entonces la evalúo. Reemplazo todas las apariciones de x por 0. ¿Ya? Pero eso. Así que el i' en 0, que es reemplazar todo en 0, me queda menos 3 cuartos por 1 por coseno de 0 más C2 por seno de 0 más otro 1 por menos seno de 0 por raíz de 7 cuartos más C2 por coseno de 0 por raíz de 7 cuartos. Ahí reemplacé todos los x, reemplacé el 0. Todo eso me tiene que dar menos 1. ¿Ya? Y limpio todo esto porque quedaron muchos términos y la verdad es que se mueren varios. Seno de 0, eso da 0.
¿Ya? Entonces, ¿qué sobrevivió? Sobrevivió aquí un coseno de 0, que es 1. Acá también es 1. Y me quedó menos 3/4 por 1, más C2 por raíz de 7/4 es menos 1. Y de ahí encuentro el C2. Entonces ahora me quedó C2 por raíz de 7/4 es menos 1 más 3/4, eso me da menos 1/4. Así que el C2, si lo despejo, es menos 1 partido en raíz de 7. Y ahí lo encontré. Ese es el C2. ¿Ok? Pasé entonces de tener infinitas soluciones, cuando aquí yo decía curvas solución, porque esas dos constantes no las conocía, tenía infinitas soluciones. Pasé de eso a... eh, ahora sé cuál es el C1 y el C2 gracias a esas condiciones y puedo encontrar mi curva solución en singular. Ahora mi curva solución es el I de X igual a E a la menos 3/4 X por, aquí estaba el C1, que era 1, así que por coseno de raíz de 7/4 X, más la otra constante, que es negativa. Entonces, menos 1 partido en raíz de 7 por seno de raíz de 7/4 por X. Y ahí está. Ahora es una. No tiene ninguna otra constante que moleste. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Denme 20 segundos como para ver un tema acá doméstico un poco complicado. Vengo de inmediato. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces, la buena noticia con esto de las ecuaciones homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes es que las podemos resolver todas. ¿Ya? Aquí vimos los tres casos. Esa ecuación característica puede tener los tres casos que pasamos. Discriminante positivo, discriminante igual 0, discriminante negativo. ¿Ya? Así que ahí está cubierto todos esos casos. ¿Qué viene después? Hay que ver si podemos complicar un poco la ecuación. Aquí hay más ejemplos para que ustedes puedan resolver. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a hablar de una ecuación diferencial de segundo orden, pero ahora los coeficientes no necesariamente son constantes. Aquí tengo funciones. Tengo un p de x acompañando al i' y un q de x acompañando al i. Y además, al lado derecho ya no va a haber un cero, va a haber una función. ¿Ya? A ese tipo de expresiones se le dice una ecuación lineal de segundo orden y no homogénea. ¿Ya? Lineal porque no hay exponentes de los i, ¿sí? No me aparece el i elevado a 2, por ejemplo. Es de segundo orden porque tiene segunda derivada, y es no homogénea porque no tiene un cero al lado derecho. ¿Ya? Le pedimos a las funciones que aparecen acá, p, q y f, que sean continuas. ¿Ok? Y aquí viene la parte que es tremenda. En general, en un curso más largo uno se demora mucho tiempo. Tiene que ver con espacios vectoriales. Es un análisis donde uno asocia mucha matemática que vimos en los otros cursos, ¿ya? Pero no hay tiempo para verlo con más calma. Dice lo siguiente. Tenemos la homogénea. Nosotros sabemos resolver esta ecuación y podemos encontrar una solución homogénea a esto. Si fuera de coeficientes constantes, nosotros podemos resolver la homogénea. ¿Ya? Y el teorema, el gran teorema, dice que para encontrar una solución general a este caso no homogéneo, basta con encontrar la solución general homogénea, o sea, eliminar el f y resolver la homogénea, y añadirle una solución particular, no general, no con una constante arbitraria, sino que una función que satisfaga la ecuación. Si yo encuentro eso,
Entonces la solución total va a ser la suma de ambas. ¿Ya? Insisto, es un tremendo teorema, hay que hacer muchos pasos, hay clases para llegar al teorema, a la deducción del teorema y comprobar que efectivamente es así, nosotros lo vamos a utilizar. ¿Ya? Y entonces, ¿de qué se va a tratar nuestro problema finalmente? Vamos a tener que encontrar soluciones homogéneas usando los métodos anteriores que vimos recién, y tenemos que añadir entonces alguna fórmula para encontrar soluciones particulares. ¿Ya? Y eso es nuevo, eso es lo que viene a continuación. Vamos a estudiar dos métodos para encontrar esa solución particular. Uno se llama variación de parámetros, que básicamente es una fórmula que nos regalan, y la otra se llama método de los coeficientes indeterminados, que es un poco más astuta, pero nos sirve para todos los casos. ¿Ya? Voy a hacer hincapié en lo que, en qué casos va a servir eso. Uh-huh. Ya, vamos con variación de parámetros primero. Si yo tengo esta ecuación, yo voy a poder encontrar la solución, la ecuación homogénea asociada, que es poner un 0 a la derecha, y voy a encontrar la solución de eso. ¿Ya? Cuando la tenga resuelta, una manera de encontrar la solución particular es que la solución particular tiene la misma forma que la homogénea, la misma forma, pero en vez de tener coeficientes acá adelante que sean constantes, tiene coeficientes que son funciones. ¿Ya? Y esas funciones se encuentran con esta fórmula, que es una integral. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hace uno? Encuentra la homogénea, tengo la solución homogénea, después las constantes las cambio por funciones, C1 y C2, y esas funciones las encuentro con esta fórmula que está acá abajo, que es una integral, donde van involucrados las soluciones de la homogénea, I1 e I2, ¿sí? Esas soluciones que van en combinación lineal ahí, va la F, que es la parte final de que es la parte final de la ecuación, lo que va al lado derecho, y todo eso va dividido por un W. ¿Qué es el W? Tiene un nombre muy raro, se llama el Wronskiano, entre I1 e I2, y es lo siguiente, lo que está escrito acá abajo. El Wronskiano es un determinante. Fácil, no un determinante gigante. En el caso nuestro, es de 2 por 2 porque la ecuación es de segundo grado. Si fuese de más grado, el Wronskiano es más gigante. Pero nosotros vamos a llegar hasta 2 nomás. Y ese Wronskiano es tomar las dos soluciones I1 e I2 y después derivarlas. Y eso lo pongo en la segunda fila. Y cuando haga el discriminante, eso me va a dar una función, y esa función la meto acá en la fórmula de la integral. ¿Ya? Tiene esa gran dificultad, que es formulero este tema de cómo encontrar la solución particular, pero tiene que calcular una integral, y a veces esa integral no es muy fácil de calcular. ¿Okay? Aquí los alumnos se separan en dos, en los que quieren hacer todo por variación de parámetros, o los que quieren hacer todo por el siguiente método. Y la dificultad de este es que pasa por resolver una integral. ¿Ok? Veamos un ejemplo para que vean cuán rudo puede ser. Ese. Aquí tenemos una ecuación con coeficientes constantes. Nosotros igual vamos a estar limitados porque como sabemos resolver homogéneas solo con coeficientes constantes, entonces no nos va a pasar esto de que haya una función acá entre medio, ya como coeficientes de mi EDO original. Van a aparecer con constantes, no, a no ser que tengamos algún dato adicional. ¿Ya? Eso también puede pasar. Entonces, paso 1, resolvemos la homogénea. Resolvemos el I2 más I igual 0. ¿Ya? Entonces, volvemos a los casos del principio de esta clase. Entonces, veo la ecuación característica. Ecuación característica. Va a ser D2
más 1. Cuidado acá, no hay una derivada aquí. Entonces, este es más 1, no es más d. Ujú. Todo esto igual 0. Claro, y si usted resuelve esta, va a llegar a que d es más menos i. Ya, una ecuación cuadrática que puede hasta despejarla. ¿Ya? Va a llegar a que d es más menos i. Ya, pues, ¿y qué tenemos entonces? Dos soluciones complejas. ¿Y qué pasaba cuando era compleja? Que mi solución homogénea, la voy a poner i sub h, va a ser un e elevado a la parte real del número que encontré como solución. Aquí la parte real es 0, por una constante por coseno de la parte imaginaria por x, y la parte imaginaria, voy a escribirlo así, esto es 0 más 1 por i. ¿Ya? Entonces la parte real es 0 y la parte imaginaria es 1. Entonces coseno de 1 por x, o sea, coseno de x, más C2 por seno de la parte imaginaria, 1 por x también. Y ahí estamos. Ahí encontramos la solución de la homogénea, que en este ejemplo en particular se puede limpiar aún más, porque e a la 0 es 1. Así que simplemente es una combinación entre coseno de x y seno de x. Esa es mi solución general homogénea. ¿Ya? Acá. Solución general homogénea. Uno le dice general porque tiene esas constantes indeterminadas. No es particular. Es el primer paso. Ya encontramos la solución general homogénea. Paso 2. Paso 2. Una vez que ya sé eso, ya encontré la homogénea, el teorema me dice que la particular también es una combinación entre ese coseno y seno. Solamente que en vez de constantes, ahora van a ser funciones. Es una C1 de x por coseno más una C2 de x por seno. Ya no son constantes, son funciones. ¿Y cómo encuentro las funciones? Es fórmula. C1 de x va a ser eh, menos la integral, ese menos va en el caso del C1, del I2, del I2 por la función partido en el Wronskiano. ¿Quién es I2? I2 es la segunda solución, ese. Ese tipo es el I2. ¿Y quién es el I1? Es la primera que encontré acá. Ese. Entonces, ¿cómo queda esa integral? Es menos la integral de seno de x por la f, en este caso f sería el tangente, ahí, y todo esto partido en el Wronskiano. Y ahí nos topamos con el Wronskiano, necesitamos calcular el Wronskiano. Entonces, ¿quién es el Wronskiano? Es un determinante donde arriba van I1 e I2 en la primera fila, o sea, coseno y seno en este caso, y abajo van las derivadas de ellos. La derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. Entonces ahora calcula el determinante. Coseno por coseno, coseno cuadrado, menos seno por menos seno, que es menos seno cuadrado. Y magia, pues eso dio 1. Entonces en este ejemplo el Wronskiano es súper sencillo, es 1, pero no en todos los ejemplos pasa eso. ¿Ya? Así que nos quedó así, tenemos entonces esto es menos la integral de, aquí queda arriba seno, y abajo queda coseno. No, arriba queda seno cuadrado, y abajo queda coseno. ¿Cierto? Eso. Y ahora habría que resolver esa integral. ¿Ya? ¿Y cómo resolvemos esa integral? Aquí que cambio de variable funciona bien. ¿Qué sería lo más prudente hacer acá? Uy, se me fue la onda. ¿Qué debería hacer yo acá? Qué lata, voy a quedar pegado en eso.
A ver. De repente tendría que sumar y restar algo. No sé si es la mejor forma. Uy, qué lata. No se me ocurría que me iba a quedar pegado en esto. Eh, a ver. ¿Qué se puede hacer con esta? La voy a cortar acá. La siguiente integral no es complicada, pero esta me acordaba que era complicada, pero como uno la zafa, diciendo, por ejemplo, que esto es, puedo sumar un 1 conveniente. eh, ese menos lo voy a meter adentro. Y este es menos seno cuadrado. Ahí. Y los separo así. Ah, qué lata, voy a demorar montones en esto. Ese. ¿Sí? Sumo un 1 conveniente, como este es menos seno cuadrado, sumo un 1 y resto un 1, y me queda por un lado la integral de secante, la integral de secante por un lado, que también aparece un montón de veces en todos los ejemplos, y por otro lado tengo 1 menos seno cuadrado, y 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, y si lo divido por coseno me queda la integral de coseno. Ahí. Ya no sé si habrá alguna forma mejor, pero ahí está. Esa es la. Así me queda la integral. Ya, pero la integral de secante es logaritmo natural de tangente más secante. Y por el otro lado tengo la integral de coseno que es seno. Ahí está. Ahí la encontré. Ese tipo es C1 de X. Ese tipo es C1 de X. ¿Ya? Después C2. ¿Cómo uno encuentra el C2? C2 de X es ahora, la misma integral, esto también es súper fórmula, pero ahora de I1 por el F partido en el mismo Bronsquiano. En nuestro caso, el I1 sería coseno, integral de coseno, por el mismo F, que era tangente, partido en 1, que nos dio el Bronsquiano. Todo esto de X. Y en este caso es más sencillo, porque se van los cosenos y me queda la integral de seno. Y la integral de seno es menos coseno. ¿Ya? Así que ese es mi C2. Y ahí encontré la solución particular. Por lo tanto, la solución particular es el C1 de X, que es todo esto que nos dio acá arriba, el logaritmo más el seno, más seno de X. Todo eso acompaña a la primera solución, que era coseno, más el C2, que es menos coseno, acompañando a la segunda solución, que era seno. ¿Ya? Todo eso es mi solución particular. Esto es el C1 de X por I1 más el C2 de X por I2. Ahí está. Lo puedo hasta simplificar. Aquí en este caso, si desarmo el primer paréntesis, estos términos se cancelan con eso. ¿Ya? Entonces me queda más chico incluso. Me queda menos logaritmo de tangente de X más secante de X por coseno. Así me quedó la solución particular. Es una solución particular de la ecuación original. Y después encuentro mi solución general. Uno le dice I de X en mi solución total va a ser la homogénea más la particular. O sea, C1 de coseno de X más C2 de seno de X, esa es la homogénea, más la ecuación, la función que acabo de encontrar. Logaritmo natural de tangente de X más secante de X por coseno de X. Y ahí termina. Y ahí está. Ya siempre es la homogénea más la particular que encontré con este método de las integrales. ¿Ya? A eso se le dice variación de parámetros. Aquí no se ve por qué se llama así, ¿ya? Pero en el fondo es la solución por fórmula que uno tiene. Uh-huh. Eso. Ya. No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar. La verdad es que es súper formulero esto, pero si hay alguna duda, pregunten. ¿No? Ya.
Vamos con el segundo método. El segundo método es más astuto. Va a funcionar solamente si es que, acá es medio mentiroso lo que voy a decir, porque si bien variación de parámetros, este método funciona incluso cuando tengamos funciones acá, multiplicando al i y al i', nosotros solo lo vamos a poder ocupar para los casos constantes, porque ahí, con coeficientes constantes, porque ahí sabemos encontrar las soluciones homogéneas. Se supone que en general este otro método funciona solamente si tenemos coeficientes constantes, ¿ya? Y lo voy a mostrar a continuación. Se supone que es menos general que el anterior, pero en nuestro caso van a ser igual de potentes los dos nodos. Ahí está el Brunskiano, ahí está el ejemplo. Ya. Método de los coeficientes indeterminados. ¿Qué va a pasar? Que de repente si yo quiero hacer el método anterior, puede que la integral me quede muy complicada, muy jodida, porque va la función que tengo al lado derecho. Y si la función que tengo al lado derecho es muy complicada, o es una suma de términos, algo más feo, entonces la meto en las integrales y me queda una integral espantosa. Entonces, para esos casos está la oportunidad de ocupar este método. ¿Qué dice este método? Primero, es la misma ecuación de, de segundo orden, tiene coeficientes constantes, solo funciona si es que tiene coeficientes constantes, y al lado derecho tengo que imaginarme, es como imaginarse todas las posibles funciones que a uno le pueden poner. ¿Ya? En el fondo son combinaciones de exponenciales multiplicadas con polinomios por coseno más polinomio por seno. No es que en todos los ejercicios nos vaya a aparecer eso. Lo que está diciendo es que eso engloba todos los tipos de funciones que pueden aparecer para ocupar este método. ¿Ya? Si le aparece un polinomio, el polinomio se puede expresar como una combinación así. Si le aparece un coseno, también se puede expresar como una combinación así. Si le aparece una exponencial, también. Ya como que todas las funciones emblemáticas que conocemos se pueden expresar de esa forma. ¿Ya? Cuando se expresan de esa forma, lo primero que vamos a hacer es resolver la ecuación característica. ¿Ya? De hecho, toda la primera parte del método anterior es lo mismo, hay que resolver la ecuación homogénea. Este es otro método para encontrar la función particular, el I sub p. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Resolvemos la característica. ¿Ya? Después dice, eh, fíjense que acá en la expresión que está a la derecha, arriba, aparecen unas letras bien importantes. Está el R, que está en la exponencial, y el W, que está en el seno y coseno. Y vamos a considerar entonces el número complejo R más WI, es un número complejo, y vamos a llamar n al grado más grande entre los polinomios. ¿Ya? Si el P y el Q son polinomios, entre los dos, alguno de los dos tiene el grado más grande, ese se va a llamar n. ¿Ya? Aquí viene el golazo. Tengo dos casos. Si ese número complejo que está armado con el R y el W no es solución de la característica, entonces la solución particular que yo ando buscando tiene la misma forma que el lado derecho, pero con los polinomios por determinar. ¿Ya? Esos polinomios son de grado n, pero ya no tengo que poner los mismos polinomios que estaban originalmente, sino que los tengo que poner genéricos. Si fuese un polinomio de grado 2, entonces yo escribo ax cuadrado más bx más c. Si fuese un polinomio de grado 1, entonces yo pongo ax más b. Si fuesen, en vez de polinomios, fueran constantes, entonces pongo una constante nomás, a. ¿Ya? La gracia del método es que lo único que va a cambiar entre la expresión que estaba al lado derecho en la ecuación y lo que yo voy a poner es que esos polinomios son por determinar. Por eso se llama coeficientes indeterminados. A esos polinomios les faltan los coeficientes, los tengo que encontrar. ¿Ya? Y la única diferencia es que si ese ese número complejo que está arriba, el R más IW, fuese una raíz de la ecuación característica, de multiplicidad A, alfa,
En este caso, nosotros lo vamos a ver solamente hasta grado 2, porque la ecuación característica tiene grado 2. Entonces puede que tenga, sea solución de multiplicidad 1 o 2. ¿Qué va a aparecer extra? Un x elevado a. Es la misma solución de arriba, pero con un x elevado a adelante. Y también tengo que, tengo que determinar cuáles son los coeficientes de los polinomios. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Creo que acá están, eso. Como uno encuentra esos polinomios por determinar, yo tomo esa expresión completa y la reemplazo en la ecuación diferencial. Y eso, si yo hice bien estos pasos que están acá, de manera natural me va a llevar a encontrar quiénes son los coeficientes. ¿Ya? Pareciera que es súper denso, pero la verdad es que cuando uno se aprende el método es súper mecánico. ¿Ya? Eh, y uno hasta que no ve un ejemplo no lo entiende en general, así que veamos ejemplos. Quiero ver si tengo un ejemplo. Ya. Sí, porque en realidad son largos, todos estos ejemplos son gigantes. ¿Ya? Voy a tratar de publicarles algunos otros que estén resueltos con esto, con este problema, con este, ¿cómo se dice? Con este método. Ujú. Entonces acá lo vamos a hacer por coeficientes indeterminados. Por coeficientes indeterminados. Aquí me voy a ordenar, si lo voy a hacer con más calma y deberíamos entenderlo. Ya, ¿qué pasa acá? Tengo una ecuación, es de segundo orden, tiene coeficientes constantes al lado izquierdo, y al lado derecho tengo una función, así que es no homogénea. ¿Mm? Paso 1, igual que antes, resolvemos la homogénea. La homogénea. Resolvemos la homogénea. Entonces, ecuación característica. Ecuación característica. Va a ser D2 menos 3D más 2 igual 0. Esa es mi ecuación característica. Ya, aquí está, es factorizable incluso. Ya es D menos 2 y D menos 1 igual 0. Así que las soluciones de la ecuación característica son D igual 2 o D igual 1. Lo voy a anotar en orden. D igual 1 o D igual 2. ¿Ya? Ya, súper. Con eso ya tengo la solución de la homogénea. La solución de la homogénea es una función y, le voy a poner y sub h de x, que va a ser una constante por e elevado a una solución por x, en este caso sería 1 por x, más otra constante por e elevado a la otra solución por x, o sea, a la 2x. Y se acabó, la parte homogénea está lista. Esta es la solución general homogénea, que es lo que hicimos al principio de esta clase. Ahora viene el paso 2, que es un poco más enredado. Paso 2. El e a la x, yo lo voy a escribir como una combinación entre una exponencial y polinomio, como una multiplicación entre una exponencial y una combinación entre coseno y seno con coeficientes polinomios. ¿Ya? Como que voy a complicar la función, pero voy a estar escribiendo la misma función. ¿Ya? Va a ser así. ¿Cómo lo hago? Es una exponencial multiplicando a 1 por coseno de 0x más 1 por seno de 0x. ¿Ya? Si usted calcula eso, le da efectivamente e a la x. ¿Ya? Porque ahí puse un 1, este también es 1, este tipo es 0, ¿sí? Así que me queda un 1 por e a la x, me da e a la x. Lo único que estoy logrando acá es que lo estoy escribiendo como si estuviera acá, en esta forma. Voy a devolver en el PDF, como si estuviera en esta forma de acá. ¿Ya? Lo que está en la primera línea, en la primera ecuación. ¿Ya? Lo escribí así de manera general. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son entonces mi R y mi W? El R es el número que acompaña al X en la exponencial.
Entonces, en este caso, ahí, el R sería 1, ¿ya? Y el W sería el que acompaña al X en el coseno y el seno. Y yo los puse 0. Lo puse 0 para que me calzara, para que el resultado total me diera E a la X. Entonces ahí está, ese tipo es 0. Así que el W va a ser 0. Entonces ahora me voy a concentrar en el número R más WI. R más WI es 1 más 0I. O sea, es 1. Y aquí yo me pregunto, ¿es solución, este número, es solución de la ecuación característica? ¿Es solución de la ecuación característica que resolví anteriormente? Y resulta que sí, es solución de la característica. Aquí está. Ahí está. ¿Qué multiplicidad tiene? Tiene multiplicidad 1. Entonces aquí voy a escribir la respuesta. Sí. El x igual 1, perdón, el r igual 1, es solución de la característica, de la ecuación característica, y aparece una sola vez. De las dos soluciones, el 1, hay dos soluciones distintas, así que el 1 aparece con multiplicidad 1. Es solución de multiplicidad 1. ¿Ya? Aquí, acuérdense que la multiplicidad se ve en los factores. ¿Ya? ¿A cuánto están elevados esos factores? Cada uno está elevado a 1. Entonces esa es la multiplicidad, 1 para cada factor. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces su solución particular, y aquí viene la parte en donde uno usa la fórmula, su solución particular va a ser un x elevado a 1. ¿Por qué a 1? Porque tiene multiplicidad 1, lo que acabo de comprobar. Eso multiplicado por un polinomio, p de x, por el coseno de 0x, más otro polinomio, q de x, por el seno de 0x. Ah, perdón, me comí el exponencial. Me falta el exponencial también. Es como escribir lo mismo, pero acompañado ahora por un x. Ese tipo entonces también tiene un e a la x. Es como escribir lo mismo que está acá, pero ahora cambié los polinomios. ¿Ya? Ya, estos polinomios tienen que ser de grado máximo el grado que escribí aquí. Entonces ese grado es 0. ¿Ya? Entonces, además, el grado de p de x y q de x tiene que ser 0. Es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando yo escribí estos polinomios acá, el grado máximo entre ellos es 0. Son dos constantes, son el 1 y el 1. ¿Cuál es el máximo grado entre ellos? 0. Así que el de este p de x y q de x por determinar también tiene que ser 0. Entonces, ¿cómo se escriben de manera general los polinomios que tienen grado 0? Se escriben como una constante. Entonces va a ser, el p va a ser una a y el q va a ser una b, con a y b constantes. ¿Ya? Y lo reemplazo. Entonces mi solución particular va a ser un x por e a la x por una a por el coseno de 0x más una b por el seno de 0x, pero esa b por seno da 0, así que se murió. ¿Ya? Y ese coseno de 0x da 1. Entonces, en realidad, mi solución particular tiene esta forma. Es un x por e a la x por una constante. Entonces lo escribo mejor. Constante por x por e a la x. Esa es mi solución particular. ¿Qué me falta encontrar? ¿Quién es el a? ¿Ya? Me falta eso. Eso falta. ¿Ya? ¿Y cómo lo encontramos? Lo reemplazamos en la ecuación. Reemplazamos el I sub P en la ecuación, en la EDO.
¿Ya? Entonces, para eso necesito el I sub P, que es el mismo que escribía arriba. Necesito el I', el I sub P', hay que derivar ese tipo. Aquí es derivar el producto. Sale la constante, derivo el primero, es 1, en la derivada del x por e a la x, y después x por e a la x. Me va a quedar así. A a la x más ax e a la x. Y necesito la segunda derivada también. Y la segunda derivada del p nos va a quedar, derivar todo eso, es a e a la x, y de nuevo la misma derivada de antes, más a e a la x, más ax e a la x. O sea, si los junto me va a quedar 2a e a la x más a x e a la x. ¿Ya? Nos queda esa expresión. Esto es lo que hay que como guardar. Este es el I sub p, este es el I', y este es el I2'. Y los reemplazamos. Entonces, ¿cómo era la ecuación? Era esta. Era esta ecuación y los reemplazamos. Entonces va a dar así. Esa es la ecuación. Entonces nos queda I2', que es 2a e a la x, 2a e a la x, más a x e a la x, ese era el I2', menos 3 veces el I', menos 3 veces el a e a la x, más ax e a la x, y más 2 veces i. 2 veces i, ¿dónde está? El i, ax e a la x. Ax e a la x. Y todo eso me tiene que dar al lado derecho el f, la función, que era e a la x. Acá, e a la x. ¿Ya? Entonces se supone que si uno hizo bien los pasos, aquí se tienen que cancelar un montón de términos y encontrar una condición de la para que esta igualdad se cumpla. ¿Ya? Y veamos si lo hice bien. Bueno, acá esta parte está de más. Ahí, reemplacé, entonces acá, ahora sí reemplazo. Desarmo acá, me queda 2a e a la x menos 3a e a la x. Eso. Después me queda más ax e a la x menos 3ax e a la x y más 2ax e a la x. Y se produce la magia. Los que decían x e a la x se cancelaron. Me da 0. ¿Ya? Esos se fueron. Y llegué a que, si hago la resta entre estos tipos, me da que menos a e a la x tiene que ser igual a e a la x. ¿Y eso cómo va a pasar si es que la a es 1? O sea, menos 1. Y ahí encontré la constante. ¿Sí? Lo reemplacé en la ecuación, se mataron muchos términos y puedo comparar con el lado derecho y ver cuál es la constante que me corresponde. Hay veces que quedan sistemas de ecuaciones, pero se supone que al reemplazar yo voy a encontrar condiciones para saber cuáles son las constantes. ¿Ya? Y lo logré. Ese tipo entonces la constante, por ende mi solución particular era esta, ax e a la x, ahora sé que es menos x e a la x, esa es mi solución particular, y mi solución total, que es la suma de la homogénea con la particular, ahora ya la tengo completa. ¿Cuál era la homogénea? Ya se me olvidó. Era, ¿dónde está? Acá arriba. C1 por e a la x más C2 por e a la 2x. C1 e a la x más C2 por e a la 2x, esa era la solución homogénea, y ahora le agrego la particular, x por e a la x negativo. Y ahí está la solución completa del problema. ¿Ya? Es largo de hacer porque tiene un montón de pasos acá. En el paso 2 es lo más complicado, esto de ir comprobando esto.
Si acá entre el R y el W hubieran formado un número complejo que no era solución de la homogénea, entonces este X no va. Ese X hubiera estado libre, no aparece. Dejo solamente la exponencial acá al lado. Si es que no hubiera sido solución, ¿ya? Y si hubiera sido una solución de multiplicidad 2, el X entonces va elevado a 2. Esa es la gracia de hacer ese test. Es para saber si pongo la X o no. Y hay que ponerla si es que es necesario, porque eso me permite derivar bien y que los términos se cancelen, ¿ya? Si no lo hago, me va a salir mal, ¿ya? Y eso, ¿ya? Yo sé que es súper largo y hay que practicarlo montones adicionalmente. Voy a tratar de publicar en el material de clases algunos ejemplos resueltos, que fue lo que hice también el semestre pasado, ¿ya? Ahí con eso tienen más formas de ver más casos variados. Aquí esto de coeficiente indeterminado, es bueno ver los casos distintos. Ujú. Eso, chicos. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran decir en este momento? ¿No? Ya, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Con esto cerramos la materia de ecuaciones diferenciales. Desde el próximo lunes volvemos a integrar, pero en varias variables. Así que ojo con eso, que es el final del curso. ¿Ya? Que estén muy bien, que tengan un excelente resto de la semana. Bye bye. Chao, profe, usted igual.